un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Audiencia que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta su programación, Embajadores del Reino. Como siempre, con esa alegría que nos caracteriza y la bendición del Creador, iniciamos esta programación, invitándolos a la participación a través de la línea directa, el 044-631-876, sí, para interactuar, para preguntar, usted puede hacer uso de esa señal. Y por supuesto, a través de las redes sociales nos encuentran en YouTube. Estamos siendo retransmitidos a través de Cristo TV Oficial S. Y síguenos a través de Twitter y Instagram, cómo no, solo ubicando Embajador Reino TV. Así de facilito y sencillito, ubicas a Cristo TV y esta programación Embajadores del Reino. Un encuentro con la bendición. El tema de hoy se lo digo luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Con el reto siempre de llevar un gran aporte de bendición a su hogar, ya estamos iniciando este su programa, Embajadores del Reino. El tema de hoy, escuche con atención, hoy hablaremos sobre las aflicciones del cristiano. Ajá, ¿lo escuchó? Usted está pasando por una tristeza, un dolor, un quebranto, una situación difícil. Pues todos los pasamos, pero escuche, lo que sí tiene que tener en cuenta, presente, importante no olvidar, es que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro amigo fiel, a ese que lo puede todo, a ese que puede cambiarlo todo. Pero para hablar justamente de este tema y desarrollarlo, ya tenemos con nosotros la presencia del pastor Alejandro Andrade, listo ya para poder participar en esta tarde espectacular y bendecida. Bienvenido, pastor Alejandro Andrade. Un gusto nuevamente estar aquí, saludar a cada uno de ustedes que ya nos están sintonizando aquí en la programación Embajadores del Reino. Su servidor les saluda con una bendición de parte del Señor Jesucristo. Bien, un tema realmente muy interesante, Marcela y todos los que nos están sintonizando, las aflicciones del cristiano. Vamos a ver en esta tarde cómo es que nuestro Padre Eterno envía aflicciones, porque su palabra dice, en este mundo tendrán aflicciones, tanto los cristianos como los que no conocen del Señor. Es menester y prioridad que nosotros sepamos esto. En esta oportunidad, en la programación, hemos invitado a un hombre de Dios, a un embajador de Dios aquí en la tierra, al pastor Daniel Ruiz, que enseguida va con ustedes para el saludo. Adelante, Daniel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Dios les bendiga a todos. Amén. Esa audiencia y televidencia que nos está escuchando. Bueno, le doy gracias a este programa Cristo TV, amén, y a este programa que Dios ha dado, Embajadores del Reino. Gracias al pastor Alex Andrade que me ha hecho esta pequeña invitación. Amén. Aquí estamos, mi hermano. Yo pertenezco al Ministerio de la Resurrección del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Soy pastor evangelista para servirles. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, Daniel. Vamos, sin más preámbulo, a iniciar con el versículo de esta tarde, referente al tema, las aflicciones
del cristiano. Y lo encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Pastor, le voy a pedir que usted tenga el privilegio de leerlo. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos, tú que estás allá también sintonizándonos y viendo, te invito a que nos ayudes en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén, mis amados hermanos, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, un solo Dios. Y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita palabra de Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ver entonces las aflicciones del cristiano. Daniel, dígame. El ser humano, cuando ya conoce del Señor, cuando viene a los pies de Cristo, muchos creen, ¿verdad?, que ya estando en Cristo, encaminados en los caminos, cabe la redundancia, del Señor, no van a tener problemas, no van a tener circunstancias difíciles, no van a tener deudas, no van a tener aflicciones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios me dice lo contrario. Y es precisamente para eso esta programación, para eso se ha escogido este tema que ha nacido del corazón mismo de Dios, para que podamos compartirlo en esta bella tarde. Y lo que leyó mi pastor, ¿verdad?, dice aquí claramente que nuestro Padre Eterno nos envíe esas aflicciones. Pero ojo, algo muy importante, dice que es por poco tiempo. Es por poco tiempo la circunstancia que estás pasando. Es por poco tiempo ese problema, ¿verdad? Y luego Él nos va a dar la gracia para poderlo solucionar, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. Pastor Daniel, ¿por qué muchos cristianos en la actualidad han menguado su fe? Porque al pedirle en oración al Padre sobre algo específico y no ven cumplida esa oración al tiempo de ellos, muchas veces hasta mengua su fe y muchos hasta se van. Y otros pueden hasta apostatar. ¿Qué nos podría decir, Daniel, con respecto a este tema en esta primera parte? Bueno, yo creo que el hombre dice que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Se perdió por falta de conocimiento. Muchas veces al pueblo de Dios le falta conocimiento. Sabéis que tendremos los mismos padecimientos de Jesús. Por eso es que dice la Biblia: en este mundo tendréis aflicción. El mismo Jesús lo dijo. Pero recuerda que yo he vencido al mundo. Este evangelio es de prueba. El evangelio de Cristo es de prueba. El evangelio de Cristo muchas veces es de sufrimiento, de aflicción, de dolor. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que los que confían en Jehová son como montes de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque la prueba, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia, esperanza, dice las Escrituras. Entonces, para sacar todos estos preciosos frutos del creyente, del cristiano, del que ha decidido seguir a Cristo, tenemos que ser probados, tenemos que tener aflicción, tenemos que de pronto pasar escasez, necesidades, aún mismo de pronto ser perseguidos. Adelante, siervo. Gracias, Daniel. Muy importante lo que nos dijo nuestro pastor, pero también es cierto que porque así me enseña la palabra de Dios, que cuando viene una prueba al cristiano es por 3 circunstancias o por 3 razones que a continuación se las comunico. La primera, para educarnos. Recordemos en aquel momento del libro, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel, cuando ya es sacado del cautiverio que los tenía en esclavitud el imperio faraónico allá en Egipto, ¿verdad?, ellos vagaron por el desierto más de 400 años. Qué terrible, mis queridos hermanos. 40 años vagando en el desierto porque ellos no habían entendido todavía la palabra de Dios. No sabían, su pensamiento, su corazón estaban todavía en el pasado. Y la Escritura nos enseña que cuando venimos a los pies
del Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Por qué me voy a acordar entonces de esas cosas viejas, malas que nosotros hacíamos? ¿Verdad? Pero este pueblo de Israel, un pueblo duro de corazón, un pueblo que no quería entender, no se quería someter a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso es que nuestro Padre Eterno les da este juicio. Vayan 40 años vagando por el desierto. Ojo, desde que salieron de Egipto hasta Israel, seguramente era cuestión de meses de llegar, ¿verdad? Pero fueron 40 años. A mí me sorprende esto, Daniel, cómo este pueblo vivía en desobediencia, a pesar de todas las manifestaciones, a pesar de todos los milagros y las bendiciones que Dios les daba a diario. Ellos tenían todavía un corazón duro y acordándose del pasado. La segunda causa, o las segundas, que por qué el cristiano sufre estas aflicciones, es por la desobediencia. Sí, mi hermano, es por la desobediencia tuya y por la desobediencia mía. Por eso es todo cristiano debe sufrir aflicciones, porque de esa manera también estamos aprendiendo cómo está nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. El que no conoce nuestro corazón, el que no conoce nuestro pensamiento, sin duda alguna, somos nosotros mismos. Y la tercera causa por la que nuestro Padre Eterno envía aflicciones a todo cristiano, es porque esa tiene un propósito de Dios para tu vida y para todos los que están a tu alrededor. Y más adelante les voy a decir en qué versículo y en qué libro vamos a encontrar todo esto de lo que les estoy diciendo. Daniel, para educarnos, ese pueblo de Israel es duro de corazón, ¿verdad? En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Hoy en la actualidad también existen cristianos. A mí me sorprende que existen cristianos que son duros de corazón. Ve a un varón que necesita una ayuda y no lo hacen, ¿verdad? Ve de pronto un varón que está saliéndose de los caminos del Señor y en lugar de ayudarlo, le pone hasta el pie para que se tropiece. ¿Qué nos podrías decir, Daniel, con respecto a este tema que estamos viendo? Lo que pasa es que muchas veces el cristiano no ha entendido que tenemos que en este camino saber que nosotros tenemos que ser perseverantes en este camino. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser valientes en este camino. Que aún dice, tus propios hermanos te entregarán, aún tu propia familia muchas veces será tropiezo. Dice, ¿quiénes serán tus enemigos? Los de tu propia casa muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes ser el único cristiano de tu familia, de tal manera que puede haber tropiezo. De pronto tu familia no te entiende, no te comprende. Tu esposa no te comprende si no es cristiana. Va a ser tropiezo, porque no está entendiendo, porque no está en luz. Pero sobre todas estas cosas, dice que el pueblo de Israel, dice que mucho se quejaba. El pueblo de Israel se quejaba demasiado, de tal manera que entró en una desobediencia. El pueblo de Israel no fue agradecido. Asimismo, en la actualidad, hay un pueblo hoy en día que no es agradecido. ¿Qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18? Dale gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que hay que ser agradecido en todo, en toda prueba hay que ser agradecido, en toda circunstancia hay que ser agradecido. Tienes para comer, dale gracias a Dios. No tienes para comer, tienes para un arroz con queso, dale gracias a Dios. Tienes trabajo, dale gracias a Dios. No estás trabajando, algo ha pasado, dale gracias a Dios. Lo importante aquí es entender que tenemos que ser agradecidos con Dios. En todo tiempo, en toda prueba, en toda aflicción, en todo dolor, en todo sufrimiento, tenemos que ser agradecidos, sabiendo que tendremos que pasar los mismos padecimientos de Jesús, sabiendo que tenemos que llevar esa cruz que llevó Cristo por nuestros pecados. Y vamos a respaldar esta palabra en el libro quiero respaldar esta palabra que Dios está poniendo en mi boca, en el libro de Mateo 10:38, dice lo siguiente: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué representa una cruz? Lo que estamos hablando. La cruz representa aflicción. La cruz representa dolor,
sufrimiento. La cruz representa quizás calamidades, tempestades, quizás lluvia, viento. El enemigo va a moverse duro, va a moverse fuertemente contra el cristiano. Pero nosotros que tenemos que entender algo, que el que está con nosotros es mayor que la prueba, es mayor que el dolor. Allá en los cielos hay una corona, allá en los cielos hay un galardón, vale la pena. Si en el mundo cuando no teníamos a Cristo sufríamos, llorábamos, pero estábamos en el pecado, nadie nos iba a dar galardón, nadie nos iba a dar recompensa. Mas ahora, si padecemos por causa de Cristo, si tenemos aflicción por causa de Cristo, allá arriba hay una corona, allá arriba hay un galardón, allá arriba hay una recompensa. Lo importante es ser perseverante en este camino, porque la Biblia dice claramente que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Mi amado Pastor Alex. Gracias, Daniel, por tus palabras. Muy cierto lo que tú nos acabas de comentar. Y les quiero complementar y reforzar en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y 6, referente a lo que hablaba Daniel, ¿verdad? Y así nos dice la poderosa palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué lindas palabras nos dice aquí el Señor y nos da una esperanza. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades en contra de nuestras vidas, Dios nos va a dar la solución, mis queridos hermanos. Amén. Dios nos va a dar solución a su tiempo. Nuestro Padre Eterno no nos va a quitar ese problema. Ojo con esto. Nuestro Padre Celestial no nos va a quitar el problema. Nos va a dar la solución a través del precioso Espíritu Santo para que ese problema cada cristiano lo sepa superar, lo pueda superar y eso ya quede en el camino regado. Y Él dice, aquí en los versículos que leímos en Proverbio, va a enderezar nuestras veredas. Qué preciosa es la palabra de Dios, mi querido hermano. Yo les quiero comentar con respecto a otro versículo, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 50. No le vamos a leer porque es muy extenso, pero se trata de la vida de José. José, uno de los hijos del patriarca Jacob, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia, mi querido hermano, y si no la conoces, yo te invito a que tú lo leas. Desde el capítulo 45 en adelante de Génesis, lee hasta el capítulo 50 la vida de José y sus hermanos. Cómo sus hermanos venden a José. Lo venden porque le tenían envidia, ¿verdad? Y José viene a sufrir esas aflicciones que le daban los hermanos. Se burlaban de él, lo marginaban, le pegaban inclusive, tanto así que llegó un tiempo que lo pusieron en un pozo, ¿verdad? Para que esté ahí un día entero sin comer, sin beber, nada de agua, ni ingerir ningún alimento. Y al día siguiente cogen y lo venden a unos mercaderes. Vea, miren entonces las circunstancias que tuvo que pasar este personaje llamado José. 7 años preso por una culpa que no era suya. Porque injustamente la mujer de Potifar, el mayordomo del faraón, fue quien le quiso coger, lo quiso sobornar, llamémosle así, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con él. ¿Pero qué hizo él? Huyó. Vea, él huyó. Y aquí se cumplen las palabras de Dios. Cuando más adelante en el libro de Tesalonicenses dice que nosotros debemos huir de las pasiones desordenadas. ¿Y cuándo? En la juventud. Y José era un tipo joven, dice la Escritura, ¿verdad?, que tenía buena presencia, ¿verdad? Pero él jamás quiso aprovecharse de esta situación, jamás quiso abusar de nadie, mucho menos de la mujer del mayordomo del faraón, llamado Potifar. Pero en el capítulo 50, Daniel, nos narra cómo una vez que es vendido, lo trasladan a Egipto, ¿verdad? El Señor le da una revelación tremenda, la interpretación de los sueños, ¿verdad? Cómo lo ayuda, estando en la cárcel, cómo ayuda a dos personajes, a 2 egipcios, a un panadero y al copero, ¿verdad? Que ellos estaban afligidos por un sueño que tenían, pero José les interpreta a cada uno de ellos a su tiempo lo que va a ocurrir, que en 3 días el panadero del faraón va a ser restituido
Es decir, lo van nuevamente a poner en el mismo sitial que estaba antes. Pero el copero no. A los 3 días iba a ser ejecutado, ¿verdad? Ellos no le creyeron, ¿verdad? Pero pasó el tiempo de los 3 días y se ejecutó, se realizó tal y cual como José había interpretado. No por su propia inspiración, no porque le salió del corazón, no de su mente, porque Dios se lo reveló, mis queridos hermanos. Entonces, muy importante que nosotros sepamos, miren las aflicciones que sufre el cristiano. Y ahora, una de las principales, porque tiene un propósito para tu vida. Y el Señor tenía un propósito con este personaje, José, que todas las aflicciones que él pasó, Él las transformó en bien, las transformó en provecho de él, de su familia y de todo el pueblo de Egipto y el pueblo propio de Israel, por supuesto, ¿verdad? Y aquí se cumple nuevamente la palabra de Dios que la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Entonces, Daniel, con esta pequeña introducción que te he relatado, hay muchos cristianos que sufren muchas aflicciones, pero ellos no se dan cuenta que ese es un plan que Dios está trazando detrás de esas aflicciones, porque detrás de cada aflicción, detrás de cada problema, detrás de cada circunstancia, viene una bendición tremenda para tu vida. ¿Qué nos podrías decir, Daniel, con respecto a esto? Bueno, detrás de la aflicción hay un fruto que salta para vida eterna, porque la aflicción es una prueba más del creyente, del cristiano. Como le dije antes, trae paciencia y esperanza. A José tuvo esa prueba de estar encarcelado por algo injusto, pero sin embargo, él fue fiel a Dios, fue obediente, amén. En temor no se ocupó con aquella mujer que lo seducía, fue fiel a Dios, se mantuvo en fidelidad, y eso hizo que Jehová lo recompense, porque llegó a ser la mano derecha del faraón, y dice que en un tiempo de escasez, dice que pudo bendecir a su nación. Israel también, que estuvo en gran escasez. Dice que los hermanos llegaron a comprar provisiones, alimentos a aquel país. Y ahí fue el encuentro, de tal manera que se abrió la puerta para que su padre y sus hermanos también reciban la bendición. Esa es la bendición que Dios le da a todos los hijos que perseveran en este camino. Que no importa cuán grande sea la aflicción, no importa cuán grande sea el dolor, no importa cuán grande sea el sufrimiento, pero ellos obedecen a Dios, están firmes en Dios y tienen la capacidad de siempre ser agradecidos. Conforme está escrito aquí, quisiera compartir otro versículo bíblico con todos ustedes. En el libro de Lucas 9:62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros no podemos mirar para atrás. Nosotros no podemos retroceder al mundo. En el mundo nos quejábamos. En el mundo nos lamentábamos por lo que nos pasaban, por las aflicciones que pasábamos, por el dolor, por el sufrimiento. Porque en el mundo también tuvimos aflicciones. Pero en el mundo el diablo no nos iba a recompensar, nunca nos recompensó en nada. El diablo no te da recompensa, pero Dios sí. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Vale la pena ser perseguido. Vale la pena llorar cuando te salgan mal las cosas. Vale la pena decirle gracias, Señor. Amén. En las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. Vale la pena decirle gracias, Señor. Dios quiere un pueblo valiente. Dice que los valientes solamente arrebatan el reino de los cielos. Y los valientes, amén, son aquellos que en cualquier circunstancia siguen peleando la buena batalla de la fe y ya no retroceden, porque ya han puesto la mano sobre el arado. Y el que pone la mano sobre el arado no puede mirar para atrás, porque si mira para atrás no es digno de ser verdadero creyente, verdadero cristiano, discípulo de Cristo. Adelante, siervo de Dios. Gracias, Daniel, por esta reflexión.
1 Pedro capítulo 4, versículo 12 dice, miren estos versículos sorprendentes, mis queridos hermanos. Vamos, te invito a que tú también lo compartas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14, nos dice la poderosa palabra de Dios. Amados, mire que esto es para nosotros, Mire cómo empieza, amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba, que los ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Esto es lo que no puede el cristiano, esto es lo que no puede un hijo de Dios, esto es lo que no pueden muchos, ¿verdad? Que cuando viene una prueba, ellos no se gozan, se ponen a lamentar, se ponen a entristecer. Muchas veces hasta se ponen a cuestionarlo a nuestro propio Padre Eterno, porque están pasando esa circunstancia. Pero no nos damos cuenta muchas veces que esa circunstancia es porque detrás de ella viene un bien tremendo, viene una bendición para tu vida y para los que están alrededor tuyo. Mire lo que continúa diciendo aquí este versículo. Si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos en Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Luego nos dice el 14, si son vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Qué bendición tremenda, mis queridos hermanos. Qué bendición tremenda cuando nosotros sufrimos esas persecuciones, cuando sufrimos esos señalamientos, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos agrede, porque detrás de todo esto, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Bien, nos dice producción que regresamos por más en Embajadores del Reino después del corte. Claro, pues lo corto. Eres todo lo que Es tiempo de un espacio publicitario. Pero con no usted, te usted se la desconectes. pregunta. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas. Nos encontramos aquí nuevamente en la programación Embajadores del Reino, un tema realmente importante que hemos visto en esta tarde de bendición, sin duda alguna. Mi hermana Marcelita, ¿cómo estamos en las redes sociales? Pastor, le recuerdo que estamos ya receptando la participación, interacción, las preguntas están haciéndose presentes y latentes, porque esta problemática en sí, este tema que estamos desarrollando, pues llama mucho la atención, no solo del cristiano, de todos quienes escuchan y ven justamente Embajadores del Reino. Bien, y una de las problemáticas ya se hace presente, me parece que hay una llamada. ¿La recibimos? Adelante. Dios les bendiga. Qué gran oportunidad y qué bendición de este canal donde se puedan tratar temas realmente que están en medio del pueblo cristiano. Y una de mis preguntas para los pastores que están invitados es para decirles, para preguntarles qué puedo hacer, porque en mí tengo una gran aflicción. Mi esposo era cristiano y ahora él se ha apartado. Y eso me impide buscar al Señor totalmente, porque Él se enoja demasiado cuando quiero ir a la iglesia. Y es verdad que en mi corazón se oprime por ver la actitud de Él, ya que no era así antes, porque era un hombre que amaba al Señor, pero las circunstancias lo han apartado. Entonces, pastores, ustedes, ¿qué me aconsejan, ¿sí?, en medio de esta aflicción tan grande que estoy pasando por el momento? Dios les bendiga. Muchísimas gracias, querida amiga. Esa aflicción no solo, sin duda, es suya, es también la de muchas mujeres, porque yo también a través de las redes sociales estoy receptando y estoy visualizando que parecidas son las preguntas que a continuación se vienen. Pero respondamos a esta inquietud, a este problema que ya es presentado a través de la línea directa, el 044-631-876, para la participación con todos nuestros televidentes. Pastor.
Muy buena pregunta que acabamos de escuchar de nuestra hermana. Aquí voy a dejar el pase para que nuestro pastor Daniel Ruiz le pueda contestar a su inquietud. Pastor. Bueno, la respuesta lo tiene la palabra de Dios que Dios nos ha dejado para todos los creyentes, ¿no? Según el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Dice la Biblia claramente, dice claramente que en Cristo lo podemos todo. Amén. ¿Tendremos aflicciones? Sí. Vamos a pasar muchas aflicciones. Como que el esposo no quiera caminar con la esposa es cristiana, pero el esposo no es cristiano. Aquí está la perseverancia de aquel que ha creído en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que la fe dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. La perseverancia en la oración, la perseverancia, amén, en creerle, en la fe, hará que tu esposo algún día, porque la Biblia dice, muchos, dice, sembraron con lágrimas y recogieron con regocijo. Esa es la respuesta. La respuesta es Cristo y la perseverancia de que usted nunca se aparte del Señor, sino que sea perseverante en medio del problema, en medio de la aflicción y en medio de tribulación y en medio de toda prueba. Dios le bendiga, mi amada hermana. Amén. Dios le bendiga. Adelante, siervo. Gracias, Daniel, por tu respuesta. Espero que haya quedado satisfecha la hermana que nos hizo esta pregunta. No sé si Marcela, por las redes sociales también tengamos alguna pregunta, por favor. Gracias, pastor. Ahí está, a la entera disposición de todos ustedes, mis amigos televidentes, pues el poder marcar, el poder interactuar, el poder participar, interrogar qué siente, qué piensa, pues lo puede hacer a través de las redes sociales. Ya lo está haciendo a través de Facebook Live con Cristo TV Televisión y por supuesto lo puede hacer por Instagram y YouTube, también lo puede hacer. Así es, estamos siendo retransmitidos por YouTube, Cristo TV Oficial EC. Y como ya lo hemos mencionado, las redes sociales están dando y preguntando más que todo. Uno de ellos es otra vez la familia, porque la familia se hace presente. Un hijo dice, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Me siento lastimado, herido, pero yo ya he perdonado. Gracias a Dios también tuvimos ese tema, ¿no? Del perdón verdadero. Y ahora una aflicción más. La familia está contra mí, me siento confundido, pero soy cristiano, creo en el Señor. ¿Qué hacer, pastores? ¿Qué hacer con este joven que se siente atribulado, que se siente confundido y que sin duda está desanimado en seguir en los caminos que desde ya es incorrecto? Pastor Alejandro. Bueno, esa pregunta sufren muchos hermanos, sobre todo cuando entran a conocer al Señor en la etapa de la juventud. Pero yo les quiero decir que el Señor tiene una palabra para esa inquietud, para esa circunstancia. Y la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 11, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros. Mire cómo el Señor nos da la respuesta de todas las inquietudes de todo el ser humano, ¿verdad? Y si este joven está sufriendo esa persecución, está sufriendo este señalamiento, ¿verdad? Este cuestionamiento de la propia familia, ¿verdad? Aquí está en la respuesta a lo que leímos. Tenemos que nosotros somos ya bienaventurados porque nosotros estamos siguiendo a Cristo, no estamos siguiendo a cualquier personaje de la historia, lo estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que sin duda alguna ha sido el personaje más extraordinario que ha pisado aquí el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, no te aflijas por eso, tú sigue adelante, mantente siempre firme en Cristo Jesús, porque con Él vamos a avanzar, pero en pasos agigantados. Correcto.
Correcto, pastor. Es así como pues respondemos a este joven. La juventud se hace presente a través de este programa Embajadores del Reino. Y seguimos. Les recuerdo a todos ustedes que a nosotros, sus hijos, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de victoria, de dominio propio, no de cobardía. Así que hay que darle para adelante, hay que seguir creyendo en Él. Una pregunta más, pastor, se hace presente y nos dicen, nosotros somos cristianos, como familia, mi casa y yo alabamos al Señor, pero ¿qué pasa? Que si sale de la enfermedad, al parecer pues el COVID ha llegado a la cabeza del hogar y pues de ahí se ha desatado en cuestión de familiar, ha contagiado a la abuela, a los padres, a los hijos, y ya se sienten atribulados. Esto es cuestión pues de enfermedad, pastor. ¿Qué le podemos decir? Bueno, si es de enfermedad también, ahí tenemos el libro de Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como uno de quien se aparte el rostro de Jehová. Lo menospreciaron y no lo estimaron. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahí está. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Jesús. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Aún Dios te prueba en la enfermedad, como lo probó a Job. A Job lo probó. Dios ha probado a muchos siervos en las enfermedades. Pero que nosotros tenemos que ser perseverantes en la fe y ser agradecidos aún en toda circunstancia, en toda aflicción, creyendo que por las llagas de Cristo somos sanos, creyendo que el Señor tiene el control, creyendo que el Señor tiene la respuesta a la oración. Quizás te metes en vigilia, quizás hay una respuesta en la Biblia. Buscar a Dios y estar confiado en Él. Ahí está, la respuesta está en Dios, de que Él tiene, amén, la última palabra. Aunque el doctor diga, ¿sabe qué? Ya está desahuciado, ya no se puede hacer nada por aquella persona, está muy enferma, lléveselo nomás a morir a su casa. El que tiene la última palabra es Dios. Mantenernos en fe, mantenernos en perseverancia, mantenernos ahí en medio de la aflicción. A la final vamos a recibir ese fruto que tanto deseamos, la bendición de Dios. Adelante, siervo Alex, pastor. Gracias, Daniel, por tus palabras, muy cierto, ¿sí? En esta parte del programa, mis queridos hermanos, yo le quiero escucharla a mi compañerita Marcelita. ¿Qué opinión le merece todo lo que estamos viendo? ¿Será que cuando una persona viene a los pies de Cristo no va a tener aflicciones? ¿Será que no va a tener problemas? ¿Qué nos podrías comentar, Marcela, con respecto a este interesante tema en esta tarde? Por supuesto, ustedes predican, ustedes hablan de la palabra de Dios y lo primero que se hace es edificar aquí en casa. Yo estoy atenta a su palabra y justamente viviendo estas aflicciones, creo yo todos, todo ser humano, todo hijo de Dios, padecemos cierta aflicción. En sí, el ser hijo de Dios no nos libra de pasar por tanta dificultad. Lo bueno es saber, contar, tener la certeza de que contamos con un todopoderoso, con aquel que puede cambiarlo todo. Eso es mi esperanza, esa es mi anhelo, el de que Él tenga el control de mi vida, así como espero que también tenga el control de la suya, de aquel que me está viendo, de aquella que me está viendo, de aquella mamá, aquel papá, aquel hijo, aquel joven, aquel adulto mayor que está siguiendo la señal de Cristo TV. Recuerden, Dios nos dice que nos ha dado la paz que el mundo no la da, si no es diferente, que sigamos, que nos esforcemos y seamos valientes. Así que esa es la esperanza, mi querido pastor. Y seguimos, por supuesto, receptando su participación. Luego de esta pausa comercial, continuamos con Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde... Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes.
Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Regresamos aquí en la programación Embajadores del Reino. Estamos con este tema muy importante, muy interesante para cada uno de nosotros como cristianos y aún los que no conocen del Señor, las aflicciones del cristiano. En este momento yo quiero hacerte un llamado, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando en esta programación, para que tú no te preocupes por las aflicciones que estás pasando. El Señor dijo en su palabra, en este mundo tendremos aflicciones, pero tener la confianza que Cristo está con nosotros porque Él venció al mundo. Y así como Él ha vencido al mundo, nosotros como sus hijos también podremos vencer esas circunstancias, esas aflicciones que estamos pasando. Entonces, el Señor también nos dijo que todo cristiano que quiera seguirlo, tome su cruz. Entonces yo te invito, mis queridos hermanos, a que tomemos realmente la cruz de Cristo. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa ese inconveniente, no importa que tú tengas una deuda, no importa de pronto que tu esposa no te quiera acompañar a las actividades, a la obra de Dios, no importa que tu hijo todavía esté rebelde. Tú mantente siempre en la firmeza y en la certeza que Cristo actuará a su debido tiempo, porque su tiempo es perfecto, no al nuestro. Pero cuando nosotros estemos realmente en oración. Dice el Señor también en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por el día de la eternidad. Quiero llamarte a la reflexión en esta tarde para que nosotros dejemos todas esas circunstancias, dejemos todos esos problemas en las manos de nuestro Señor y soberano Jesucristo, porque y que nosotros vivamos en paz, esa paz que nos dio el Señor, no como el mundo la da, porque el mundo no sabe dar la paz. Pero nuestro Señor dijo que les doy una paz que viene de lo alto, una paz que el ser humano no le entiende. ¿Por qué no le entiende? Porque en medio de los problemas, en medio de esas aflicciones, Cristo está con nosotros. Así como estuvo con los apóstoles en la barca cuando vino una tormenta, vino unas olas, unos truenos, y comenzó a moverse la barca. Sus discípulos no se habían dado cuenta que Cristo estaba con ellos. Ahora nosotros, como siervos del Señor, como verdaderos cristianos, tenemos que darnos cuenta que en medio de esas circunstancias, Cristo está con nosotros y Él es el que va a pelear la buena batalla para ti y para mí. Mis queridos hermanos, quiero agradecerle aquí a mi pastor Daniel, pero antes de eso, pastor, quiero que usted tenga unas palabras de bendición para esta programación y para todos los que nos están viendo a través de este precioso canal de bendición como es Cristo TV. Bueno, yo le agradezco a este canal Cristo TV y a este maravilloso programa que Dios ha levantado, amén. Le agradezco a todos los que participan, le agradezco a todos los que forman parte de este canal Cristo TV, amén. Entonces, estoy muy agradecido, vamos a orar, amén. Vamos a orar por aquellas personas que nos llamaron, para que Dios es de cerca y Dios es de lejos, amén. Que ellos de veramente vean los resultados de la oración, porque Dios es real. La Biblia dice que Dios concede la petición de nuestros corazones, amén. Vamos a orar por aquella damita, por aquella hermana que nos llamó, amén, pidiendo oración y pidiendo respuesta, que Dios se la dio, amén. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, Señor,
Te damos gracias, Señor amado, por este maravilloso programa, por este maravilloso canal, Padre mío. Dios mío, Señor, te pido por aquella sierva tuya, Señor, que pidió oración, Padre. Te pido por aquel esposo, Señor amado, Dios Todopoderoso. Te pido que, Padre, topes el corazón del esposo, Señor amado. Tu palabra dice, Padre mío, Dios mío, Señor, que tanto el hombre como la mujer tienen que ser idóneos, Señor amado. Tanto también en los caminos del Señor, Padre mío, Dios mío, Señor. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Padre. Te pedimos, Padre, que añadas el esposo, Señor amado, de aquella sierva que ella amó, Padre mío, Dios mío, pidiendo respuesta, no al hombre, Señor amado, sino a ti, Señor. También por aquel joven, Padre mío, Dios mío, mi Dios, que también nos llamó, dice que es despreciado, Padre mío, Dios mío. Ábrele el entendimiento a aquel hombre, a aquel joven, Señor amado. La Biblia dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Padre, fortalécele el corazón a ese joven, Padre, al entender a él, Padre mío, Dios mío, que si por causa de Cristo tendremos padecimiento, tendremos, Señor, quizás alguien nos desecha, alguien nos desprecia. Vale la pena, Señor amado, vale la pena, porque tú, el mayor sufrimiento lo sufriste tú, Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Padre. Y tú, Padre mío, Dios mío, Señor, tú no hiciste nada, Padre, mas nosotros, Dios amado, si somos culpables de lo que hacemos, Padre, porque sabemos hacer el bien y el mal, y no hacemos el bien sino el mal. Padre mío, Dios mío, y por todas aquellas personas, Dios Todopoderoso, que se van a añadir, Padre, de aquí para adelante, Padre, haciendo preguntas a este canal, Padre mío, Dios mío, Cristo TV, Padre mío, Dios mío, y este maravilloso programa que tú has levantado, Padre. Padre, aquellas personas que nos van a sintonizar, Padre, aquellos matrimonios, Dios Todopoderoso, Padre, que quizás, Padre mío, Dios mío, están al borde, Padre, en renunciar al divorcio, Padre mío, Dios mío, a la separación. Ahí seas tú mismo como fundamento, Dios, seas tú mismo, Padre, dándole paciencia, Padre, dándole fe, aumentale la fe, Padre mío, Dios mío, aquel creyente que tú has llamado, Padre, para que sea de edificación y de bendición para toda su familia. Te damos gracias, Padre mío, Dios mío. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, mi amado Pastor Alex. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Tengo todo, eres todo lo que necesito. De esta manera hemos llegado ya al finalísimo, agradeciendo por supuesto a toda la audiencia que se ha hecho presente en Embajadores del Reino, agradeciendo también la participación de nuestros pastores. Muchísimas gracias al pastor Daniel Ruiz, presente hoy, y por supuesto a nuestro querido pastor Alejandro Andrade. Muchísimas gracias, y siga la participación, siga la interacción aquí en Embajadores del Reino. Agradecemos a Dios por esta fidelidad en su bendición, porque ha llegado sin duda a su corazón. Muchos dicen, ay Señor, dame todo para disfrutar la vida, sin recordar que Dios nos ha dado la vida para disfrutarlo todo. No lo olvide, Embajadores del Reino, martes y jueves, aquí a través de su señal querida, Cristo TV. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré
nosotros.